Adelante. Ay. Buenos días a todos. Hoy nos acompaña la doctora Marta Mazuque del Hospital Josep Trueta y nos va a hablar de las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Va a hacer una revisión tanto de su diagnóstico, el manejo y del tratamiento endovascular. Buenos días, Marta, cuando quieras. Vale, comparto pantalla. Ahí, perfecto. Sí, Vale. se ve genial. Vale. Bueno, pues he preparado esta sesión, como hemos dicho, sobre las malformaciones arteriovenosas pulmonares y he titulado Revisión de su diagnóstico, manejo y tratamiento endovascular. Vale. Empezaremos por toda una parte teórica, pues definiendo qué son estas malformaciones, por qué se producen, cómo se estudian por imagen y acabaremos con el gran bloque, que es cómo se tratan, que es la parte quizá más extensa de esta sesión. Y al final os enseñaré estos dos casos clínicos de los que hablábamos, de nuestro hospital, los dos. Cuando hablamos de malformación arteriovenosa nos referimos a una conexión directa, anómala, entre una arteria y una vena, sin pasar por todo el lecho capilar. Estas malformaciones se pueden encontrar en múltiples órganos, en hígado, en páncreas, en tracto gastrointestinal, sistema nervioso. Y dentro de estos órganos encontramos el pulmón, que es de lo que nosotros hablaremos. Así pues, una malformación arteriovenosa pulmonar es una unión directa entre una arteria pulmonar y una vena pulmonar. ¿Cuál es el problema? Que la sangre no pasará por los capilares pulmonares, sino podrá ser oxigenada. Es decir, sangre desoxigenada de la arteria pulmonar pasará directamente a vena pulmonar y esto se traduce en una hipoxemia. Las malformaciones arteriovenosas pulmonares, típicamente, como vemos en esta imagen, están formadas por una arteria pulmonar y una vena pulmonar paralelas que distalmente se unen por este conglomerado de vasos llamado saco vascular o nido vascular. Lo más frecuente es que estas malformaciones sean de alto flujo y de baja resistencia. A estas malformaciones tienen una incidencia estimada de entre 2-3 por 100.000 habitantes, aunque las últimas series describen que esta podría ser más elevada, de hasta 38. Es verdad que las podemos encontrar en cualquier localización de los pulmones, pero lo más frecuente es que sean múltiples, que sean bilaterales y afectan sobre todo a lóbulos inferiores. Además, se ha descrito que son más frecuentes en mujeres. Se conoce que por evolución natural estas malformaciones tienden a aumentar de tamaño con el paso de los años. Y es por eso que, aunque sean congénitas y aunque existan casos descritos pediátricos, lo más frecuente es diagnosticarlo en adultos. Y también es cierto que no suelen desaparecer espontáneamente. ¿Cuáles son las causas de estas malformaciones? La gran mayoría son congénitas y dentro de este grupo de congénitas, la gran mayoría son debidas a este síndrome, es como el síndrome estrella de las malformaciones arteriovenosas pulmonares, que es la enfermedad Rendosler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria, y suponen hasta el 80% de los casos. Por otra parte, quería mencionar que también existen causas adquiridas, simplemente mencionar las más frecuentes, que son la cirrosis hepática por el síndrome hepatopulmonar, algunas cirugías como los procedimientos de Glennie-Fontan, que son para tratar cardiopatías congénitas cianóticas, y también se han descrito algunas infecciones o que sean debidas a traumatismos. Nosotros nos centraremos en la causa más frecuente de todas, que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Esta enfermedad se trata de una displasia vascular multiorgánica que se basa en la presencia de múltiples malformaciones arteriovenosas en piel, en mucosas y en órganos. Es una enfermedad genética, por lo tanto, tiene una herencia autosómica dominante. Es cierto que existen mutaciones de nuevo, se han descrito, pero lo más frecuente es que estos pacientes tengan familiares de primer grado afectados. Las mutaciones más conocidas son estas dos, gen de la proteína endoglina, gen de la proteína LK1, que al final son proteínas que participan en la formación de los capilares. Lo más frecuente, 90% de pacientes tendrán estas malformaciones arteriovenosas superficiales en piel y mucosas, como se ven en estas fotografías, que en este caso, cuando son así superficiales, se llaman telangiectasias. La localización más frecuente de estas telangiectasias, la mucosa nasal. Es por eso que, aunque sea una enfermedad genética y últimamente se aboga por el uso del test genético, sus criterios diagnósticos son clínicos. Y uno de estos criterios son 4, uno de estos son las epistaxis recurrentes.
Dentro de las malformaciones que afectan a órganos, la más frecuente es el hígado, son las malformaciones arteriovenosas hepáticas. Afectación tracto gastrointestinal, donde forman angiodisplasias que pueden provocar hemorragias digestivas recurrentes. Siguiente órgano ya es el pulmón, que es de lo que nosotros hablaremos, y simplemente destacar que hasta el 10% tendrán también malformaciones en sistema nervioso central. En este aspecto, de todas las complicaciones del sistema nervioso central que se dan en pacientes con esta enfermedad, solo 1/3 son debidas a las propias malformaciones del sistema nervioso central. La mayoría, los 2/3 restantes, son debidos a émbolos paradójicos de malformaciones pulmonares. Es decir, cuando existe una malformación arteriovenosa pulmonar, cualquier material tromboembólico que llegue a la arteria pulmonar no pasará por los capilares pulmonares y el parénquima pulmonar, que sirve como de filtro. Entonces podrá pasar a circulación sistémica. Desde circulación sistémica puede llegar al sistema nervioso central y provocar estos émbolos paradójicos. Nos centremos ahora sí en las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Y empezaremos hablando sobre cómo se estudian por imagen. Me gustaría hablaros de estas 4 técnicas: la ecocardiografía, la placa simple de tórax, la tomografía computarizada y la angiografía pulmonar. Empezamos por la ecocardiografía y empezamos por ella porque es la técnica considerada de elección para el screening, para el cribado de estos pacientes. Y esto es así porque tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. Con esta prueba lo que se pretende es detectar si existen cortocircuitos derecha-izquierda, cortocircuitos o shunts. Y esto se hace con una ecocardiografía con contraste. Esta prueba consiste en administrar un suero salino agitado por vía intravenosa, mientras con una ecocardiografía se visualizan las cavidades cardíacas. En el caso de existir un shunt, veremos cómo estas burbujas aéreas están en cavidades derechas y pasados entre 3 y 10 latidos también se podrán ver en cavidades izquierdas. Si esta prueba, la ecocardiografía con contraste, es negativa, se considera que no es necesario hacer ninguna otra prueba. Es verdad que existe un porcentaje muy pequeño de pacientes que, aunque esta prueba sea negativa, pueden tener malformaciones pulmonares, pero estas malformaciones serán tan pequeñas que lo más probable es que no sean tratables y se considera que no es significativo. Por otra parte, si esta prueba es positiva, deberemos ampliar el estudio y la prueba de elección diagnóstica es la tomografía computarizada. Antes de hablar del TAC, me gustaría mencionar la placa simple de tórax, porque como saben, es verdad que no está dentro del algoritmo diagnóstico, pero como sabemos, actualmente la mayoría de pacientes que entran en contacto con el sistema sanitario asistencial se les hace una placa de tórax en un momento u otro. Y a veces está bien revisarlas. Como hemos dicho, estas malformaciones muchas son congénitas y quizá ya aparecen en placas de ingresos previos. ¿Cómo se ve una malformación arteriovenosa por placa? Pues como vemos en este primer ejemplo, marcado con las flechas blancas, se ven como lesiones nodulares, con morfología más redonda o más ovalada, con márgenes bien definidos, muchas veces márgenes polilobulados debido a este conglomerado vascular. Y hay un signo muy específico, que es el que se ve en esta otra placa, que es poder ver estas densidades serpentiginosas que se dirigen hacia el ilio pulmonar. Y al final se trata de la arteria nutricia y la vena de drenaje. Como están más dilatadas, podemos verlas por placa simple. Como hemos dicho, esta placa no está incluida en el algoritmo diagnóstico, y esto es así porque una placa de tórax normal no nos excluye la presencia de malformaciones. Así pues, la prueba diagnóstica es la tomografía computarizada. Si tenemos una ecocardiografía con contraste positiva, siempre hay que realizar un TAC. En las guías están al mismo nivel un TAC sin contraste y un TAC con contraste. Y esto es así gracias a la diferencia intrínseca de densidad entre parénquima pulmonar y los vasos sanguíneos. ¿Cómo se ve una malformación por un TAC sin contraste? Este es un ejemplo del TAC sin contraste, donde la flecha nos marca una malformación arteriovenosa. Como vemos, tenemos una semiología muy similar a lo que hemos comentado por placa. Esta lesión nodular, muchas veces márgenes polilobulados, pero bien definidos.
La diferencia con la placa de tórax es que aquí sí que podemos seguir los vasos y veremos que esas densidades que se dirigen hacia el lirio pulmonar se tratan de una rama de una arteria pulmonar, que es la arteria nutricia de esta malformación, y la vena de drenaje que va hacia la vena pulmonar. Bien, aún así, en la práctica clínica habitual lo más frecuente es usar tags con contraste. Y esto es así sobre todo porque muchas veces estos pacientes o ya está diagnosticado o se sospecha que puedan tener una enfermedad de una telangiectasia hereditaria. Y en estos casos muchas veces no solo queremos estudiar las pulmonares, sino que también nos interesa estudiar si existen otras malformaciones. Nos interesa estudiar la pared torácica o si hay malformaciones abdominales, que en este caso sí que necesitamos contraste. Por eso en la práctica clínica habitual la mayoría de veces tendremos tags con contraste. ¿Qué tenemos que hacer con este tag? Por supuesto, identificar las malformaciones arteriovenosas y cuántas hay. ¿Cómo se ven? Pues muy similar al tag sin contraste, como vemos en este caso, esta lesión nodular, polilobulada, bien definida, que se acompaña de esta arteria nutricia que va hacia el lirio pulmonar, hacia la arteria pulmonar. Importante también cuando informemos un tag es definir cuál es la arteria nutricia, cuál es la vena de drenaje y sobre todo, como vemos aquí, cuál es el diámetro de la arteria nutricia, porque esto es importante de cara a decidir el tratamiento, sobre todo a decidir si es necesario tratar o no. Con el TAC también podemos clasificar las malformaciones. Es una clasificación muy sencilla, como vemos aquí. Se clasifican en simples y complejas. Las simples, si solo tienen una arteria aferente, una arteria nutricia. Las complejas, si tienen más de una arteria aferente. Es cierto también tener en cuenta que el primer TAC que se realice en un paciente será el TAC de referencia, para poder comparar con los controles que vayan a continuación. Son pacientes a los que se les controla de cerca y probablemente se les harán más TACs. Hay que ver si se trata de una malformación, pues si recanaliza, o si se decide no tratar, si estas aumentan de tamaño, o también si aparecen nuevas malformaciones. La última prueba de la que os quería hablar es la angiografía pulmonar. Cuando la angiografía se usa de forma diagnóstica, luego hablaremos un poco más del paso a paso de esta angiografía cuando hablemos del tratamiento. Pero cuando se usa de forma diagnóstica, siempre se empieza haciendo una arteriografía de la arteria pulmonar, como vemos en este ejemplo, que aquí, como vemos, se hizo arteriografía diagnóstica de la arteria pulmonar izquierda, en este caso, donde en el lóbulo inferior ya podíamos ver la existencia de esta malformación arteriovenosa. Después de esto, es importante para estudiar bien las malformaciones hacer una cateterización supraselectiva de las malformaciones que encontremos. De esta forma podremos ver cuál es la arteria nutricia y cuál es la vena de drenaje con el saco venoso. Algo positivo a favor de la arteriografía, de la angiografía pulmonar, es que nos da información funcional de esta malformación, ya que nos puede medir el tiempo de relleno del nido vascular. Perdón. Es verdad que históricamente la angiografía pulmonar ha sido considerada la prueba de elección para el diagnóstico de las malformaciones, pero actualmente ha quedado desplazada por el TAC, por la tomografía computarizada. Esto es así porque obviamente la angiografía pulmonar es una prueba mucho más invasiva, es una prueba que requiere más tiempo y se ha visto que puede no diagnosticar aquellas malformaciones que sean de menor tamaño. En cambio, con el TAC se diagnostican fácilmente. Además, actualmente con todos los avances con reconstrucción de datos de la tomografía computarizada, es mucho más fácil detectar estas malformaciones y sobre todo conocer la arquitectura de aquellas más complejas, que con la arteriografía era más complicado, como aquí vemos las reconstrucciones tridimensionales, el MIP y todas estas técnicas. Bien, seguimos con las manifestaciones clínicas de estas malformaciones. Lo más frecuente es que sean asintomáticas. Hasta el 55% de pacientes serán hallazgos incidentales. Si tienen clínica, lo más frecuente, una disnea de esfuerzo, es decir, clínica secundaria, este cortocircuito derecha-izquierda. Aún así, hay dos grupos de manifestaciones clínicas o complicaciones que nos preocupan más. Por una parte, tenemos la rotura de las malformaciones, por otra parte, la embolización paradójica. En cuanto a la rotura de las malformaciones, estas, así básicamente, pueden
romperse pues, hacia pleura y crear un hemotórax o hacia el sistema bronquial y generar una hemoptisis. Este es un ejemplo de una revista, de un artículo. Es un paciente de 52 años con diagnóstico de telangiectasia hemorrágica hereditaria que tenía esta malformación arteriovenosa que vemos aquí en placa y que se ve por la tomografía computarizada en lóbulo inferior izquierdo. Aquí con la flecha amarilla vemos marcada la vena de drenaje, con la flecha roja la arteria nutricia. Este paciente se complicó con una rotura de esta malformación y este es el TAC del momento de la complicación, que como vemos, estas flechas rojas nos marcan un derrame pleural ipsilateral a la lesión, un derrame pleural además denso, se trataba de un hemotórax, y como vemos en la otra imagen con las flechas negras, se acompañaba de este área de vidrio deslustrado en el parénquima pulmonar adyacente a la malformación y se trataba de una hemorragia alveolar. La otra manifestación clínica y la que probablemente más nos preocupa son las embolizaciones paradójicas. Como hemos dicho, debido a este shunt derecha-izquierda y a la absencia de capilares, material tromboembólico puede pasar a circulación sistémica. Lo más frecuente es que este émbolo se dirija al sistema nervioso central. ¿Y aquí qué puede provocar? Básicamente dos cosas, o un absceso cerebral o un accidente cerebral, una lesión isquémica. Este es un caso de un paciente de 50 años que, diagnosticado también de una telangiectasia hemorrágica hereditaria, que tenía una malformación arteriovenosa pulmonar que no estaba tratada. Después de un viaje en avión hizo una trombosis venosa profunda de la pierna y se presentó en urgencias con clínica neurológica. Se vio que tenía en un TAC que se le hizo, tenía esta lesión isquémica en hemicerebelo derecho, en territorio de la pica, y se hizo era un diagnóstico de presunción al final, que esta trombosis venosa profunda pudo embolizar a través del shunt de esta malformación pulmonar y llegar al sistema nervioso central. Ahora sí, pasamos al último apartado más teórico, que es el tratamiento de estas malformaciones arteriovenosas pulmonares. Este es un cuadro que resume el tratamiento de las distintas malformaciones que aparecen en pacientes con telangiectasia hereditaria hemorrágica. Nosotros nos centraremos en, como vemos, al final el tratamiento es sintomático, es tratar estas malformaciones cuando existan. En el caso de las malformaciones arteriovenosas pulmonares, la primera línea de tratamiento es la embolización y la cirugía queda relegada a segunda línea. De hecho, históricamente, el primer tratamiento que se usó fue una neumectomía. Esto fue seguido de lobectomías, de segmentectomías y de ligaduras quirúrgicas, hasta que hacia los años 80 se empezó a tratar con tratamiento endovascular y a partir de entonces, por razones obvias, porque es mucho menos invasiva, se considera el tratamiento de elección. Así pues, actualmente el tratamiento de elección es el tratamiento endovascular con embolización de estas malformaciones. Las indicaciones descritas son tres, básicamente. Son malformaciones que tengan una arteria nutricia de 2-3 milímetros o más, aquellas malformaciones que aumenten de tamaño o aquellas malformaciones que sean sintomáticas. Es decir, o que provoquen una hipoxemia sintomática o que provoquen émbolos paradójicos. El objetivo de este tratamiento es reducir el shunt, reducir el cortocircuito derecha-izquierda y de esta forma se disminuye la tasa de morbimortalidad. Aún así, las últimas guías empiezan a recomendar que la única indicación es que se deben tratar todas las malformaciones que técnicamente sea posible tratar independientemente de su tamaño y es la mejor forma de disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. En cuanto a las contraindicaciones absolutas como tal no existen. Sí que hay unas contraindicaciones relativas, que hay que tener en cuenta en cada paciente en concreto, como puede ser la reacción anafiláctica al medio contraste, un fracaso renal, coagulopatías, embarazo, entre otras. Antes de entrar al paso a paso de cómo se trata una malformación arteriovenosa, me gustaría destacar alguna consideración especial. Para empezar, siempre que sea posible, los tratamientos se deben realizar de forma ambulatoria. Se prefiere la anestesia local, como mucho si es necesario una sedación ligera. Y esto es así porque
Durante el procedimiento nos ayuda a que el paciente colabore con la respiración cuando se le pida. Es verdad que con los pacientes pediátricos es más complicado y se suelen hacer sedaciones más profundas, pero en general, pacientes adultos, intentar siempre solo anestesia local. Se tolera bastante bien en general, al menos los pacientes que yo he visto. No se recomienda sistemáticamente la profilaxis antibiótica, aunque es verdad que hay grupos que siguen usándola. Vale, el siguiente punto es muy importante y es que cuando se haga este procedimiento hay que vigilar mucho que en vías intravenosas y en catéteres no haya ni burbujas de aire ni coágulos. Y esto es así porque cuando hacemos el procedimiento aún existe el shunt o este cortocircuito derecha e izquierda. Y si hubiera estas burbujas de aire o coágulos, podrían pasar a circulación sistémica y podrían hacer la embolización paradójica, que al final es lo que estamos intentando evitar con este procedimiento. Es por este motivo que se usa siempre heparina para prevenir la trombosis pericatéter. Y ya la última consideración es que en los casos en que existan malformaciones arteriovenosas pulmonares bilaterales, está recomendado, es verdad que no está basado en evidencia, es más en opiniones de expertos, pero se recomienda hacer un pulmón en cada sesión. Y esto es así para evitar que se produzca una pleuritis bilateral. Como veremos, es una de las complicaciones más frecuentes y en el caso de ser bilateral sí que podría poner en compromiso la función respiratoria del paciente. Ahora sí, veremos paso a paso cuál es el procedimiento de esta embolización, este tratamiento endovascular. Siempre, antes de un tratamiento endovascular, conseguir el consentimiento, explicar al paciente en qué consiste, cuáles son los riesgos y obtener el consentimiento informado. En el momento del procedimiento, el paciente estará en decúbito supino. Se usa, como hemos dicho, anestesia local en el área de intervención. Y lo primero es conseguir un acceso vascular. En este caso, la primera vía es el acceso venoso femoral. Lo más frecuente es usar un introductor de unos 7 French aproximadamente. Una vez tenemos este acceso, se cateteriza la arteria pulmonar. En el caso de ser arteriografías diagnósticas, sí que se hacía pues, primero arteria pulmonar derecha, luego izquierda. Ahora, actualmente, como hemos dicho, como se reserva para tratamiento, la mayoría de pacientes ya tendrán un TAC hecho, ya tendrán un diagnóstico y se puede ir más dirigido a la malformación que queremos tratar. Entonces, se cateteriza la arteria pulmonar y se hace una arteriografía pulmonar diagnóstica para identificar dónde está esta malformación. Lo más frecuente es usar un catéter tipo Pictel de unos 5 French. Una vez sabemos dónde está esta malformación, sabemos de qué arteria proviene, tenemos que microcateterizar esta arteria nutricia que nos dará la malformación. Esto se suele hacer con una guía de mayor soporte y una vez estamos en esta arteria nutricia, se realiza la angiografía selectiva. Una vez estamos en esta arteria nutricia, se realiza la embolización, que ahora hablaremos un poco más de qué agentes embolizantes tenemos. Finalmente, se recomienda, las guías ponen que entre 5 o 10 minutos más tarde se haga una angiografía de comprobación, comprobar que realmente está correctamente ocluida y que no se opacifica ni el saco vascular ni la vena de drenaje. Aquí os he puesto un ejemplo. Este es un TAC de un paciente con esta gran malformación. Este es un ejemplo bastante obvio, una gran malformación arteriovenosa en pulmón derecho. Aquí se hace con un catéter Pictel de esta angiografía de arteria pulmonar derecha. Se hizo aquí está un poco movido por la respiración, pero se hizo una arteriografía selectiva de esta arteria nutricia. Se decidió en este caso embolizar usando un Amplatzer y siempre se hace luego la arteriografía de comprobación. Aquí, como vemos, aquí está el Amplatzer, como se ve, ya no se opacifica ni el gran saco venoso, que es el saco vascular que se veía, ni la vena de drenaje. Entonces, si nos centramos en la embolización, cuando hablamos de embolizar malformaciones nos referimos a que hay que embolizar la arteria nutricia y hay que hacerlo lo más distalmente posible, es decir, más allá de cualquier rama importante pulmonar y lo más cerca posible del saco vascular. Se recomienda que sea menos de 1 centímetro. La pregunta obvia en este caso es ¿por qué no embolizamos el saco venoso? En otras localizaciones se hace. Pues es verdad que está descrito, aunque un nivel de evidencia medio, que si embolizamos el saco venoso o el saco vascular,
se reduce la incidencia de recanalización. Pero esto es así a cambio de aumentar el tiempo de procedimiento, aumentar la exposición a la radiación, aumentar el riesgo de rotura de esta malformación y tendríamos más artefactos metálicos con los siguientes tags. Como hemos dicho, estos pacientes tendrán tags de control, se les hará tags de control para ver si hay una recanalización de esta malformación tratada. Y si tenemos todo el material embolizante en el saco venoso, será más difícil valorarlo. Otro apunte muy importante es que cuando embolicemos y usemos dispositivos mecánicos, este debe de ser entre un 20 y 25% más grande que el vaso que queremos ocluir. Y esto es así porque el dispositivo tiene que anclarse al vaso de forma óptima para no migrar. Como hemos dicho, existe aún este shunt derecha-izquierda, que es lo que estamos intentando tratar. Y si este dispositivo no se ancla correctamente, podría migrar a circulación sistémica y hacer una embolización paradójica. Bien, ¿qué agentes embolizantes tenemos? Básicamente, coils y tapones vasculares. ¿De qué dependerá escoger uno u otro? De varios aspectos, sobre todo de la anatomía vascular, del tamaño de los vasos y tener en cuenta las preferencias del operador. En cuanto a los coils, simplemente quería destacar que el primer coil es el que tiene que ser de mayor tamaño, como decíamos, más de un 20% que el vaso que queremos ocluir. Y después ya se rellena con coils más pequeños hasta conseguir un empaquetamiento denso que ocluya el vaso. La otra opción son los tapones vasculares. Los tapones vasculares son dispositivos autoexpandibles que están dentro del catéter. En cuanto estás en la localización que te interesa, puedes liberarlo del catéter y este se autoexpandirá, recuperará su forma y ocluirá el vaso. Básicamente existen dos tipos de tapones vasculares, los Unplatzer y los microvascular plugs o MVPs. Los Unplatzer son unos dispositivos formados por una malla que la diferencia es que tienen que ser liberados con catéteres más gruesos, de mayor grosor. De hecho, muchas veces con introductores directamente. En cambio, los microvascular plugs están formados por esta malla semicubierta que lo positivo respecto al Unplatzer es que pueden ser liberados con catéteres mucho más pequeños, con microcatéteres, porque son más pequeños. Esto irá bien sobre todo para arterias que sean más pequeñas o para anatomías más complicadas, que necesitemos un microcatéter para acceder a la arteria nutricia, como hemos dicho, lo más distalmente posible, lo más cerca posible al saco vascular. Se pueden usar ambos agentes embolizantes, coils o tapones vasculares. Es verdad que las últimas guías empiezan a hablar de usar, de recomendar los tapones vasculares por encima de los coils. Esto es así básicamente por dos razones. Por una parte, con los tapones vasculares hay menos riesgo de migración y esto es así porque son autoexpandibles y entonces se anclarán mejor a los vasos y hay menos riesgo de que migren y hagan embolizaciones paradójicas. Por otra parte, estos tapones vasculares tienen la posibilidad de recolocación, es decir, como hemos dicho, están dentro de un catéter. En cuanto está en la localización, lo puedes sacar del catéter. Y si no te acaba de gustar, si la localización no es la que pretendías, puedes volver a enfundarlo al catéter, lo desplazas y luego ya lo liberas en el sitio correcto. Y eso con los coils no se puede hacer. Destacar que los tapones vasculares, sobre todo los Unplatzer, están especialmente recomendados en aquellas malformaciones de mayor tamaño. Y esto es así porque la alternativa con un coil sería usar muchos coils. ¿Esto qué significa? Más tiempo de procedimiento, más radiación y más coste económico. En cuanto a los resultados, es un procedimiento que tiene muy buenos resultados. Se consigue una oclusión completa en la primera sesión en más del 90% de los casos. Los pacientes tienen una mejoría de los síntomas respiratorios y de las migrañas. Está definido también que es un síntoma muy frecuente. Y el riesgo de ictus, AITs y abscesos cerebrales se reduce significativamente. La recurrencia o el retratamiento de estas malformaciones pulmonares embolizadas suele ser por recanalización de estas MAP. Y esto puede ser debido por tres causas. O porque no se ha ocluido correctamente, que esto cada vez es menos frecuente, porque existan ramas accesorias de esta malformación que no se han embolizado, o porque se produzca un reclutamiento de las ramas colaterales, que esto es más frecuente en pediatría, en casos pediátricos. Los resultados son muy buenos.
pero existen complicaciones como en cualquier procedimiento y hay que conocerlas. Lo más frecuente, la pleuritis. Esta pleuritis es verdad que suele ser autolimitada, pasa los pocos días, se trata con analgesia y se autolimita, no suelen ser casos graves. Sí que está descrita una pleuritis más tardía, a las semanas, más insidiosa, pero que también se acaba autolimitando. El tratamiento es analgesia, son antiinflamatorios no esteroidales. Otra complicación importante, la rotura de las malformaciones mientras la estás intentando tratar, que se traduce en una hemorragia. ¿Qué pasa en este caso? Que el tratamiento es finalizar lo que estamos haciendo, que es finalizar la embolización de la malformación. Y la última complicación, que por suerte cada vez es menos frecuente, pero que es la más temida, es la embolización paradójica, ya sea de aire, ya sea de trombos o de dispositivos de oclusión, que hagan que pasen a la circulación sistémica. Como hemos dicho, durante el procedimiento se toman una serie de medidas para evitar esto, pero bueno, puede pasar y se tiene que conocer. Clínicamente se puede presentar con un accidente isquémico transitorio cerebral o con una angina de pecho. Esta angina de pecho se suele autolimitar con nitroglicerina sublingual o atropina, como mucho. Ahora sí, para acabar, me gustaría enseñaros los dos casos clínicos que os comentaba de nuestro centro. Me gustan estos dos casos porque ejemplifican dos indicaciones de tratamiento distintas. El primer caso es un paciente joven, 24 años, que se presentó en nuestro hospital con un cuadro de afasia. Se activó un código ictus y se evidenció que existía este defecto de reflexión del segmento M2 de ACM izquierda, que se acompañaba de una alteración de los mapas de perfusión. Se decidió hacer tratamiento, se hizo una trombectomía mecánica. Este es el TAC de control donde se puede ver la lesión isquémica en izquierda. Y claro, tenemos un paciente joven con un ictus, hay que hacer un estudio etiológico. Dentro de este estudio etiológico se incluye una ecocardiografía con contraste. Y esta mostró que existía un shunt, un cortocircuito de derecha a izquierda, destacando que no existía un foramen oval permeable. La siguiente prueba es una ecocardiografía con contraste, realizar un TAC de tórax. Pero como este paciente en el momento del ingreso se le realizó una placa de tórax y esta ya nos daba mucha información. Como vemos aquí ya podemos apreciar que existe esta lesión nodular en língula, se ve aquí también, márgenes bien definidos, bueno, era muy sugestiva de una malformación. Además tiene este signo tan específico que decíamos de las densidades que se dirigen hacia el hilio pulmonar. Este es el TAC torácico que se hizo. En esta primera imagen vemos la malformación arteriovenosa en língula, que ya se veía por placa, y también se encontró esta otra más pequeña en lóbulo medio. Este paciente fue diagnosticado una telangiectasia hemorrágica hereditaria y como tiene malformaciones asintomáticas, ya que como hemos dicho, ha tenido este émbolo paradójico, se deben tratar. Y se decidió este tratamiento endovascular. Se empezó por la malformación de língula, que ya veíamos por placa. Aquí ya se hizo una cateterización de la arteria nutricia de esta malformación. Vemos que tiene una arteria nutricia de casi 5 milímetros, así que se decidió tratar. Se hizo una cateterización supraselectiva de la arteria nutricia. En este caso se decidió tratar con un Amplatzer, que aquí se ve cómo se está colocando. Se empieza a autoexpandir, aquí ya está autoexpandido y se liberó. Aquí ya se ve la liberación. Esa es la arteriografía de comprobación en la que vemos que ya no se ve ni el saco vascular ni la vena de drenaje. Se consideró que la oclusión era óptima. Entonces se decidió ir a buscar la otra malformación que veíamos por TAC, la malformación del lóbulo medio. Aquí ya estamos cateterizando la arteria nutricia. Vemos arteria nutricia, el saco vascular y la vena de drenaje. En este caso, la arteria nutricia era de unos 2,5 milímetros. Se decidió tratar también, se hizo esta cateterización supraselectiva de la arteria nutricia, lo más cerca posible del saco vascular, y en este caso se decidió usar coils. Esta es la arteriografía de control, que se ve la correcta oclusión. Estas son imágenes de control. Vemos los coils en lóbulo medio, el Amplatzer en língula y se dio por finalizado el tratamiento. Este paciente un año más tarde volvió a acudir a nuestro hospital
con un episodio de una IT, un accidente isquémico transitorio. Así que se decidió revisar las malformaciones arteriovenosas pulmonares por arteriografía. En este caso vimos que aquí está el amplatzer de la língula, pero vimos que al hacer arteriografía de arteria pulmonar derecha, esta malformación donde teníamos los coils había repermeabilizado. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos volver a ver el saco vascular y la vena de drenaje. Así pues se decidió volver a tratar. Se hizo la cateterización supraselectiva de la arteria nutricia en cuestión. En este caso se decidió usar un amplatze, que aquí ya está liberado, y a la arteriografía de control, que ahora sí ya no se pacifica ni el saco ni la vena de drenaje. De momento este paciente no ha vuelto a tener episodios y no se ha vuelto a tratar. Este es un ejemplo de una de las indicaciones de tratamiento, que es que una malformación de síntomas. Otra indicación muy frecuente es que las malformaciones aumenten de tamaño. Y es este caso que os presento, es un caso más cortito. Paciente, mujer, 48 años, con diagnóstico de telangiectasia hemorrágica, que ya tenía 2 malformaciones tratadas aquí en el lóbulo inferior izquierdo, en un centro externo, y ahora acude en nuestro hospital para un control, un TAC de control. En este TAC se evidenció esta malformación marcada con el círculo rojo en una malformación arteriovenosa pulmonar en el lóbulo inferior derecho, segmento posterior, que como vemos en estas imágenes, este es el que nosotros nos encontramos, este es un previo unos 4 años antes, había aumentado de tamaño. Ahora tenía una arteria nutricia de unos 2,5 milímetros. Un paciente con aumento de tamaño de las malformaciones tiene indicación de tratamiento. Es verdad que tenía otras 2 malformaciones, que estas eran muy pequeñas, una en región apical derecha y otro en segmento superior del lóbulo inferior derecho, que eran muy pequeñas, como vemos, estaban estables respecto a estudio previo y se consideró que no eran tributarias de tratamiento. Así pues, decidió tratar aquella que había aumentado de tamaño. Se cateterizó arteria pulmonar derecha, se hicieron varias arteriografías selectivas de varias ramas arteriales hasta que se encontró la malformación, que es esta de aquí, con una arteria nutricia de casi 4 milímetros. En este caso se decidió usar un MVP, un microvascular plaque. Aquí vemos la cateterización supraselectiva de la arteria nutricia. Aquí ya vemos cómo se está colocando el MVP, se está liberando, aquí ya se autoexpande y aquí está liberado del todo. Esta es la arteriografía de control, donde se ve que ya no se pacifica ni el saco vascular ni la vena de drenaje. Ya para acabar, la mayoría de casos de malformaciones arteriovenosas, como hemos dicho, son congénitas y se asocian a la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Muchas de estas serán asintomáticas, pero pueden dar síntomas y una de las complicaciones más graves y más temidas son las embolizaciones paradójicas. Por eso es importante en estos pacientes hacer un screening activo. Cuando tengamos un paciente en el que sospechamos una malformación arteriovenosa, ¿qué haremos? Una ecocardiografía con contraste. Si esta es positiva, que significa que hay un cortocircuito derecha a izquierda, haremos el TAC, que es la prueba de elección diagnóstica. Y en el caso de requerir tratamiento, haremos la embolización, un tratamiento endovascular con embolización de esta malformación. ¿Cuál es la indicación principal? La idea la idea importante creo que es tratar todas las técnicamente posibles, independientemente de su tamaño. Y el objetivo al final es reducir el shunt, este cortocircuito derecha-izquierda, que esto significa una disminución de la morbimortalidad. Os dejo por aquí la bibliografía que he usado y hasta aquí la sesión. Muchas gracias, doctora Mazuque. Realmente sí que ha sido una presentación muy compleja y muy al detalle, tanto del inicio de la patología en el diagnóstico y todo su trayecto hasta el tratamiento final. Muchas gracias. Recordamos a los espectadores que si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarla en el chat, aunque realmente con todo el detalle que has explicado va a ser bastante difícil encontrar alguna pregunta. Para empezar, yo tenía una pregunta, a ver qué te parece. Antes has comentado de que el punto de corte para el tratamiento de arterias nutricias era a partir de 2-3 milímetros. ¿Hay alguna razón o algún motivo que hayas encontrado
por qué se hace este punto de corte de 2-3 milímetros y no otro? Sí que se decía que es eso, ahora no es tan importante el tamaño, pero en su momento se puso este límite porque se vio que a partir de este diámetro aumentaba significativamente el riesgo de las embolizaciones paradójicas, que por debajo de 2 milímetros el riesgo era mínimo. Por eso se consideró ponerlo aquí. Lo que pasa es que, como hemos dicho, tienden a aumentar de tamaño. Por eso las últimas guías dicen, bueno, pues si podemos empezar a tratarlas antes, ¿por qué no hacerlo? Si lo más probable es que acaben superando este límite y se tengan que tratar. Pero se puso por eso, porque a partir de este tamaño aumentaba significativamente el riesgo de émbolos paradójicos. Genial. Muchas Yo gracias. quería, Marta, bueno, primero, enhorabuena porque has hecho una revisión estupenda, pero tengo una pregunta y algunos comentarios. La pregunta también para el doctor Hidalgo, como experto, ¿cuándo hacemos el TAC de control o cada cuánto hacemos el TAC de control en dos situaciones? Una, en aquel paciente que ya está tratado y sospechamos que pueda aparecer una reperfusión de la malformación, o en aquellas malformaciones que son pequeñitas y todavía no hemos podido o no hemos querido tratar. ¿Cuál es el... Esperáis un año, 5 años, ahí las guías no se acaban de poner bien de acuerdo. Lo que yo he leído de las guías es precisamente eso, que te dicen hay que hacer un control estricto a a largo plazo, pero no especifican ni la periodicidad ni hasta cuándo hay que hacerlo. Yo creo que aquí es importante ver el vascular cómo ha salido del procedimiento. Probablemente si el vascular no acaba de estar muy satisfecho hay que acortar al menos el primer control. Y luego lo otro, la verdad es que no está claro. Yo creo que se puede llegar a un consenso porque, claro, no es lo mismo un control de una malformación de 2 centímetros que de una malformación de 5 centímetros, según también cómo lo hayas podido tratar. Y yo creo que las guías no se ponen de acuerdo pues porque realmente el espectro es tan grande que probablemente se deje al criterio tanto del vascular como del radiólogo que tiene que hacer los controles. No sé qué piensas tú, Pepe. Y no, es que al final nosotros tenemos un pupurrí, pues hacemos un poco lo que depende del riesgo, del tamaño, de la edad del paciente. Claro, no es lo mismo tener una señora de 60 que un chaval de 18. Pero al final es un poco raro porque viene el clínico y dice, bueno, ¿cuándo le hago el TAC de control? A este en 3 meses, a este en 3 años. Y les volvemos locos, ¿no? Es un poco la experiencia. Bueno, pero es que yo creo que los controles tienen que ir dirigidos al paciente. Yo es que realmente creo que en este caso va a ser difícil establecer unas normas generales por lo que tú dices. No es lo mismo la edad, no es lo mismo el tamaño, no es lo mismo el tipo de tratamiento y claro, la viralidad es tanta que es complicado poner a Yo, todo el mundo de acuerdo. vale, Yo sí quería preguntaros a los dos, como experto o menos experto, si hay algún tipo de manejo especial en situaciones eh, especiales también como pueden ser el embarazo, o si hay establecido algún tipo de causas que puedan hacer que estas malformaciones aumenten de tamaño o de número. el embarazo siempre es un momento de mucho riesgo para cualquier malformación vascular y para las más pulmonares también. Entonces, nosotras pacientes con deseo genésico es otra indicación absoluta de tratamiento, si es posible, lógicamente, antes del embarazo. Una vez están embarazadas, es controvertido decidir si la tratas o no, pero en un momento dado, si pensásemos que hay mucho riesgo, se puede hasta plantear un tratamiento, esto, por supuesto, caso por caso en una embarazada, si el riesgo fuese muy alto. No sé si has leído tú algo al respecto, Marta. Sí, lo que yo leí es que decían, bueno, al final cualquier proceso que aumente el gasto cardíaco significará un riesgo para que aumente tamaño estas malformaciones. Y de los más descritos es el embarazo. Sí que decían que cualquier paciente con una telangiectasia hereditaria
Hay que recomendarle que si en algún momento tiene deseo genésico se haga otro screening, se vuelva a repetir el screening para ver si hay malformaciones. En el caso de haberlas, tratarlas antes de la gestación. Y en el caso bueno, que se produzca gestación sin este screening, no está recomendado de forma sistemática tratarlas durante el embarazo, pero que si se complicaran, sí que se recomienda un ingreso hospitalario y entonces ya valorar pues en cada caso si es necesario tratarlas o no. Pero sí que es verdad que o sea, se centra mucho en este caso como un alto riesgo de pacientes que tengan malformaciones. Fenómeno. Mira, Marta, yo respecto al tratamiento quería hacer varias puntualizaciones. En primer lugar, nosotros siempre anestesia general y adquisiciones en apnea a 6 disparos por segundo. ¿Por qué? Porque son tratamientos que nos han llevado a llevar 4 horas. Entonces, con el paciente consciente, a partir de la hora el paciente se te empieza a mover. Y lo de poder hacer las adquisiciones en apnea es especialmente importante para no tener artefactos de movimiento y poder llegar bien a los vasos. O sea que, aunque las guías digan lo de que se puede hacer despierto, bueno, si puedes dormirlo, mejor. Segundo, si puedes en el biplano. Esas malformaciones que has presentado en língula o en lóbulo medio a veces son un suplicio cuando solo las ves en AP. Si tienes la suerte o los neuros te dejan el biplano, pues eso ayuda mucho. Tercera cosa que es importantísima para nosotros, es crucial, es ponerle un filtro de aire. Y eso también debería aplicarse en el TAC, porque hemos tenido algún caso que las burbujitas que entran por la vía periférica del TAC nos han producido una IT en estos pacientes. Entonces, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, acordaros que los filtros de sangre, los filtritos estos redondos, lo pones delante del catéter y eso ya te frena la presencia de burbujas, porque estás muy selectivo en la malformación y la posibilidad de producir un microémbolo paradójico es bastante alta. Luego, la arteriografía como prueba diagnóstica, hoy con los TAC yo creo que no tiene cabida simplemente como prueba diagnóstica. Y por último, siempre que podáis, utilizar embolizantes que sean de nitinol. ¿Por qué? Porque los compañeros del doctor Hidalgo nos lo van a agradecer mucho. Los COILs, que han sido el origen del tratamiento, con el doctor White allí en la Universidad de Yale hace muchos años, están un poco desfasados. Son de platino, dan muchísimo artefacto y luego no podemos saber, como has presentado tú en ese caso tan bonito, el cardiotórax no puede saber si están recanalizados o no, salvo que tenga una vena de drenaje tremenda y de forma indirecta asumas que está recanalizado. Por lo tanto, si puedes utilizar Amplacer, que es nitinol, o microvascular plaque, que es nitinol, pues yo creo que eso hoy es recomendable. Es un poco unos comentarios en base a nuestra experiencia. Genial. Muchas gracias a todos. Vemos que no hay más preguntas en el chat y ya se nos acerca la hora de acabar la sesión. Así que, por acabar, me gustaría dar las gracias a nuestra ponente, la doctora Marta Mazuque, y a nuestros dos expertos que nos han acompañado. Muchas gracias al doctor Alberto Hidalgo de Girona y al doctor José Urbano de Madrid. Y bueno, os esperaremos para la próxima semana para más casos y más discusiones aquí en las sesiones de la mañana. Así que muchas gracias y que vaya todo muy bien. Buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego, Pepe.